Muy buenos días, querida congregación. El día de hoy continuamos con el estudio que veníamos llevando a cabo acerca de la salvación. El día de hoy vamos a hablar de la justificación. Es un tema muy importante en cuanto a los pasos de la salvación, que es lo que estamos estudiando. Entonces quiero que comencemos con nuestro texto, Romanos 3, 23 al 27. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Quiero que oremos por la palabra. Amado Señor, Dios del universo, todopoderoso eres tú, mi Dios. Coloco en tus manos, amado Padre, este estudio el día de hoy, que en los corazones de las personas, amado Señor, haya luz, porque eso es tu santa palabra. Oh Espíritu Santo, permítenos por favor entender y comprender lo que las Escrituras hablan acerca de la doctrina de la salvación y lo que hablan acerca de la justificación. Señor Dios, capacítame para la predicación, que lo que yo hable, amado Señor, no sean simplemente mis ideas, sino que sea lo que el Espíritu Santo haya colocado, lo que el Espíritu Santo haya iluminado en la palabra. Oh Señor, como seres humanos somos tan falibles, como seres humanos somos tan imperfectos, que el único que puede sostener esta predicación eres tú, Espíritu Santo. Yo no podría por mis propios medios, yo no podría por mis propias fuerzas, pero tú eres el que capacita, tú eres el que nos sostiene, amado Señor. Te entrego los corazones de las personas que escuchan esta palabra, para que seas tú, Espíritu Santo, dándoles ese discernimiento y alumbrando sus corazones, Señor. Te entrego, amado Padre, la palabra de hoy en tus manos. Te entrego esta enseñanza y que seas tú, Espíritu Santo, utilizándome como ese instrumento, Señor, porque realmente yo no soy nada sin ti, mi Señor. Por fe predicaré, mi Señor. Por fe mostraré esta palabra. Por fe enseñaré esta doctrina, mi Señor. Pero tú, Espíritu Santo, eres el único que nos capacita y nos lleva a toda verdad. Amén. A través de la historia, Dios ha mostrado misericordia con toda la humanidad. Pero nosotros, como seres humanos, con una mente limitada, cada vez que nosotros nos encontramos con esta gran verdad en las páginas de las Escrituras, nos vamos a encontrar con un problema. Y los patriarcas de la Iglesia, los grandes hombres de Dios que impulsaron la Reforma, se preocupaban bastante por este problema, por este gran dilema. Algo que hoy en día no se habla mucho, pero los apóstoles, los patriarcas, comprendían la importancia de poder reconciliar la justicia, la santidad, la verdad de Dios con su amor, con su misericordia y con su gracia. Cuando nosotros leemos las Escrituras y somos diligentes realmente y nos sumergimos en la palabra de Dios, vamos a encontrarnos con un problema directo. Y es que si Dios es bueno, no nos puede perdonar. Si Dios es justo, no puede pasar por alto nuestro pecado. En Romanos capítulo 3, Pablo nos muestra este dilema claramente. Y esto
se convierte en un problema filosófico y teológico, y quizás sea el problema filosófico y teológico más grande que nos muestra la palabra. Pero hoy en día no se habla al respecto de esto. Hoy en día no se enseña acerca de esto. Las iglesias han enfocado todas sus fuerzas y sus energías en engrandecer al hombre. Se han esforzado por cumplir a cabalidad y llevar a cabo y desarrollar filosofías humanas. Hoy en día no se enseña en las iglesias acerca de los atributos de Dios. Hoy en día no se enseña ni se estudia la verdad bíblica acerca de la condición del hombre, de lo que viene siendo la doctrina del hombre. Pero cuando un hombre se sienta a estudiar las escrituras de manera fiel, de manera constante, con humillación y temor de Dios, entonces ve y se encuentra con este gran dilema. Y lo que yo más deseo en mi corazón es que nosotros, como congregación, siempre nos sentemos a estudiar y a escudriñar cada rincón de la escritura, y que entendamos cada día más acerca de los atributos de Dios y podamos tener claro el entendimiento acerca de lo que es el hombre, que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Creador y podamos entender de forma clara nuestra condición humana, de tal manera que podamos adoptar la posición correcta que nos corresponde, la cual es de humillación y reverencia absoluta ante Dios. ¿Cómo es posible que Dios, siendo infinitamente santo e infinitamente justo, pueda pasar por alto el pecado del hombre? Y nosotros como seres humanos no podemos dar una respuesta a este dilema. Como seres humanos no podríamos tener la capacidad de responder a esta gran pregunta. No hay una respuesta humana a este dilema. Pero la única respuesta a este problema está en el Calvario. Allí en el Calvario es por primera vez en la historia donde se nos muestra una armonía de los atributos de Dios. En la cruz del Calvario, si nosotros preguntamos, ¿Dios es justo? Sí, Él es totalmente justo, pues derramó su ira sobre su Hijo, sobre su propio Hijo, que llevó nuestro pecado. Si preguntáramos en la cruz del Calvario, ¿Dios es amor? Sí, lo es totalmente, porque su Hijo tomó el lugar del pecador y sufrió y murió en su lugar. Hoy vamos a hablar de este gran dilema. Como seres humanos, no podríamos tener la capacidad de responderlo, pero vamos a entender este dilema desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del Calvario, desde la perspectiva bíblica, y vamos a ver lo que esto representa para nosotros. En Romanos 3:23, Pablo afirma que todos han pecado y que por ese motivo todos han quedado bajo la condenación de Dios, de ese Dios que es justo. Pero en el versículo 24, Pablo ahora nos está hablando de los cristianos y él dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es la justificación? ¿Qué significa justificación? Quiero que entendamos y lo veamos desde lo más profundo. La justificación es un término legal. En el momento en que una persona confía salvíficamente en el Señor Jesucristo, Dios lo declara justo ante él. Pablo nos dice que somos justificados. Y aquí la palabra en griego que Pablo utiliza es la palabra dikaio, que significa ser aprobado en sentido legal. Pero aquí hay algo muy importante, porque si nosotros lo leemos con detenimiento, hay otra palabra
que le sigue al ser justificados, y es que somos justificados gratuitamente. Y aquí la palabra en griego usada para ese gratuitamente es la palabra dorean, que significa o implica regalo gratuito sin causa, sin recibir pago a cambio, un regalo adquirido gratuitamente, no adquirido por mérito o derecho. Esto es maravilloso porque nosotros vamos entendiendo todo lo que hace Dios por nosotros y entendemos que Dios lo hace absolutamente todo. Nosotros no hemos hecho nada para recibir lo que Dios nos regala gratuitamente. La justificación por medio de la redención de Cristo es de manera gratuita, pero lo más importante es que es gratuito sin alcanzar mérito. Es por un regalo que Dios se le plació dar a los elegidos. Esto es sumamente importante. Pablo aquí está escribiendo en griego, pero él es hebreo. Y cuando un hebreo quiere hacer énfasis en algo, repite y repite y repite varias veces. Y podemos ver el énfasis que Pablo está haciendo en este versículo. Aquí cuando él dice, justificados gratuitamente por su gracia. Es casi una repetición que nos recuerda que la salvación es un don, es un regalo inmerecido, no es por obras, no es por méritos, nadie lo puede alcanzar por sus propios esfuerzos. Nos está recordando una y otra vez que la salvación es un regalo de Dios y nosotros no intervenimos. Hasta el momento no hemos intervenido en nada en cuanto a la salvación. Cuando nosotros regresamos a la palabra dorean, que en el griego implica que sucede algo sin causa o motivo, esa misma palabra la podemos encontrar en Juan 15, 25. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Dice el Señor, me odiaron sin causa. Y la palabra sin causa aquí es la misma palabra dorean. Nuestro Señor no le dio ningún motivo a la humanidad para que lo aborrecieran, pero aún así lo aborrecieron sin causa. De igual manera, nosotros no le hemos dado ningún motivo a Dios para que nos regale la salvación. No le hemos dado ningún motivo para que nos justifique. Solamente le hemos dado motivo para que nos condene. Claramente podemos ver y afirmar que la salvación es de Dios y solamente por Él, porque Él es el único que es poderoso para salvar. Isaías 63:1. Justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La justificación implica que legalmente ante Dios nosotros somos declarados justos. Por ejemplo, cuando se va a llevar a cabo un matrimonio civil, cuando las dos personas se van a casar, el juez los declara legalmente como marido y mujer. La justificación nos muestra que somos declarados justos sin ser justos. Por ejemplo, cuando alguien ha violentado alguna ley en su país, según las leyes judiciales del lugar, del sitio, y es encontrado culpable, y se le permite pagar una fianza para salir librado. Y si él puede apelar a eso, lo puede hacer. Si el hombre paga la fianza, no dejó de ser culpable por pagar la fianza. Es declarado en libertad, pero aún sigue siendo culpable. Nosotros no somos perfectos, aún no somos justos, pero fuimos declarados justos delante de Dios. Y lo más importante, somos declarados justos de manera legal. Está escrito. Hay un sello, por eso dice que el Espíritu Santo es el sello que nosotros tenemos. Es una marca legal, es un contrato que no se puede abolir. Cuando nosotros confiamos salvíficamente en Cristo,
Entonces Dios nos ve como justos delante de Él. Y Dios nos trata como justos. Aun cuando Dios el Padre nos disciplina, no nos disciplina con ira, nos disciplina con amor. Y su disposición hacia nosotros no cambia. Nos ama porque nuestra posición ante Él es perfecta, porque se basa en la obra perfecta que realizó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos declara legalmente justos y nos trata como justos. Pero ¿cómo puede hacer esto Dios? La respuesta está en la cruz del Calvario. Dios imputó el pecado del pueblo a su Hijo y lo declaró culpable y lo trató como culpable, aplastándole bajo su ira. ¿Pueden ver el intercambio que Dios hizo? Lo podemos ver claramente esa justificación de parte de nuestro Señor. La justificación es algo que Dios declara en el creyente. Nosotros estábamos apartados y éramos enemigos de Dios, pero ante la justificación dejamos de ser enemigos de Dios y somos declarados justos. Hasta este punto, todo lo que hemos estudiado de la salvación es monergismo. ¿Y qué significa monergismo? Que nosotros no aportamos nada a la salvación hasta este momento, que nosotros no hemos cooperado con Dios, todo ha sido gratuito, no hemos hecho nada para merecerlo. Dios lo ha hecho absolutamente todo. Entonces, pregunto, ¿alguien puede jactarse de su salvación y llegar a creerse ser el más ungido, el que tiene más mérito? No, por supuesto que no. Dios eligió en su soberanía y nos eligió no porque tengamos algún mérito, sino que nos eligió por su misericordia. Esto debe llevarnos a la humillación total ante nuestro Creador. Y esto debe llevarnos a exaltarlo en todo momento y a tener reverencia y a mostrar respeto y a mostrar una actitud correcta frente a nuestro Dios, quien ha hecho todo por nosotros. Continuamos en el versículo 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios ha demostrado su justicia a través de la fe. La palabra justicia es la palabra griega diakosuné, que significa que es una aprobación judicial, aprobado legalmente por Dios. Pero hay un complemento, y es que es a través de la fe. Es a través, esa palabra a través también implica debido a o por medio de. Y la palabra fe, que es la palabra pistis, que significa que es ser persuadido. Entonces, debido a que somos persuadidos, somos después justificados. Entonces, el que confía en Dios, hablando de una fe salvadora, hablando de que has nacido de nuevo, implica que vas a ser justificado. La fe tiene como consecuencia la justificación. Pero aquí hay algo que necesitamos tener muy claro y necesitamos entender algo muy importante. La fe no es la que salva. No somos salvos por la fe. Y esta distinción es importante y la tenemos que tener clara. Por la fe somos declarados justos. No somos salvos por la fe, somos salvos por Cristo mediante la fe. La fe en sí misma no hace nada. Yo me salvo por lo que Jesús hizo por mí y eso se recibe mediante la fe. Para que yo tenga fe, Dios me hace nacer de nuevo.
Cuando hablamos de la justicia de Dios, nosotros debemos entender todo lo que Cristo hizo. Dice en este versículo, Dios lo exhibió públicamente como propiciación. Esto es, lo presenta como un sacrificio, como un sustituto por la muerte de los pecados, pero toda la obra que Cristo hizo no termina solamente allí en su muerte. También Él resucitó y el Padre le dio mérito por lo que Él hizo. Y debemos entender, si queremos entender toda la obra salvífica de Cristo, debemos entender el mérito que Cristo alcanzó. Acompáñenme por favor a Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí vamos a ver más adelante cuál fue el mérito que Cristo obtuvo por su sacrificio. Para que, en el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí estamos nosotros hablando de la parte humana de Jesús. Él fue exaltado hasta lo más grande. Se le ha dado el título que es sobre todas las cosas. No hay nada más grande que Él. Él fue exaltado por encima de todo lo que existe. Cuando hablamos de justificación, Dios nos declara justos, pero también hablamos de una imputación, es decir, que nosotros somos declarados justos, pero que recibimos también el mérito de Cristo gracias a su preciosa sangre. Cuando somos justificados, no solamente somos declarados justos delante de Dios y ya, sino que también recibimos el mérito que Jesús alcanzó. Las Escrituras nos muestran que somos uno en Cristo, que estamos unidos a Cristo. Y en Romanos 8, 16 al 17 podemos ver esta gran verdad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Cuando hablamos de que somos justificados, implica que todo pecado que cometimos y que cometeremos fue ya perdonado. Fuimos declarados justos, limpios. Nadie, absolutamente nadie puede declararnos culpables, aunque lo somos. Somos culpables, pero Dios ha decidido declararnos como inocentes. Y no solo eso, sino ponernos el mismo mérito que le colocó a Jesucristo. Dios nos ve a nosotros con el mismo mérito que Cristo obtuvo. Somos uno en Cristo y somos coherederos con Él. Esto lo vamos a profundizar aún mucho más cuando veamos la adopción y cuando veamos la glorificación. Pero esto tiene implicaciones muy profundas de todo lo que representa la obra salvadora de Jesucristo en nuestras vidas y de cómo el Padre realmente nos ve y lo que seremos además en Él. Esto es algo maravilloso. Y doy gracias al Señor porque nos permite escudriñar las Escrituras y nos permite poder entender con total claridad todo lo que implica la obra salvífica de nuestro Señor. Esto que nosotros estamos viendo
desde el punto de vista de las religiones. Es una perspectiva y es algo radical, porque las religiones muestran y enseñan que para ganar la salvación es necesario hacer obras, es necesario ganar mérito. Y es que a lo largo de la humanidad han existido dos religiones. Sé que actualmente muchos estudiosos, teólogos y personas que estudian acerca de la religión pueden decir, no, hay miles de religiones, hay miles y miles de religiones. Y sí, tienen razón, pero si lo vemos desde una perspectiva mucho más amplia, y en este punto concuerdo con el pastor Paul Washer, a lo largo de la humanidad han habido dos religiones, la religión de gracia y la religión que es por obras. El cristianismo se encuentra en la categoría de la religión por gracia. Las demás religiones, cualquiera que podamos mencionar, cualquiera, está en la categoría de la religión por obras. Sé que muchos dirán que Jesús no vino a traer una religión más, y es cierto, el cristianismo va mucho más allá de una religión, es una relación personal. Y me gustaría que en un futuro pudiéramos estudiar un poco más a profundidad acerca de las religiones y que pudiéramos estudiar y profundizar un poco más acerca del término y de lo que implica la palabra religión. Pero para que sigamos con el punto y lo sigamos desarrollando, quiero que coloquemos el siguiente escenario hipotético, donde reunimos a personas de diferentes religiones con un cristiano y preguntamos acerca de la salvación y el por qué te salvarías. En este orden de ideas, por ejemplo, un judío podría contestar que él se salva y que él va al cielo porque cumple toda la Torá. Él se declararía a sí mismo justo porque cumple cada uno de los mandamientos, lo cual es imposible porque sabemos que ningún ser humano puede cumplir toda la ley, el único que lo hizo fue Jesucristo. Pero el judío diría eso, el judío diría, yo me esfuerzo por cumplir toda la ley, yo me esfuerzo por cumplir todos los mandamientos, por ser un judío piadoso, y por eso voy al cielo. Si habláramos con un budista, el budista te diría que tienes que hacer obras buenas y nos hablaría acerca del karma, nos hablaría acerca de hacer obras buenas para alcanzar la iluminación. Si habláramos con un católico, por ejemplo, él va a enlistar absolutamente todas las obras y todas las cosas que la Iglesia Católica dice que debes hacer para ser salvo, porque aunque creen en Cristo, a su manera, la obra salvífica del Señor se quedó corta y necesitan hacer un montón de obras impuestas por hombres. Un musulmán va a decir que él se salvaría y que él es justo porque da limosnas a los pobres, porque recita el Corán, recita sus oraciones en el momento estipulado del día para que tienen ellos para esto. Extienden un tapete, miran hacia la Meca y durante varias horas al día y varios momentos en el día recitan el Corán y recitan las diferentes oraciones, y son cosas típicas que haría un buen musulmán, y diría que por eso se ganaría el cielo, por eso es salvo. Ni hablar de los mormones, de tantas religiones que hay hoy en día que entran dentro de la categoría de la religión por obras. Y si le preguntáramos a un cristiano, y me estoy refiriendo a un verdadero cristiano, lo cual ya es un filtro bastante grande en el cristianismo actual, pero sí hay verdaderos cristianos hoy en día, el Señor siempre va a guardar un remanente. Si le preguntamos a un cristiano acerca de la salvación, él respondería de la siguiente manera: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El pecado está delante de mí. Si el Señor tomara en cuenta mis rebeliones, no podría mantenerme en pie. Yo no me salvo por mis propios méritos, porque reconozco mi maldad y mi pecado. Yo me salvo
y voy al cielo gracias a la excelencia de otro. Gracias a mi Señor Jesucristo, que vivió la vida perfecta que yo no puedo vivir, que murió en lugar de los pecadores y pagó la pena por mí. Todo, absolutamente todo, tiene que ver con la persona de Cristo. Todo gira en torno a la obra redentora de nuestro Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos. Bendito y alabado es mi Señor por toda la eternidad. Las personas que niegan la redención de Jesucristo aluden a que en el Antiguo Testamento no se encuentra una salvación por gracia y mucho menos una que sea gratuita sin mérito. Pero cuando vemos la historia de Abraham, vemos que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y ahí podemos ver la justificación por medio de la fe y además de manera gratuita sin haber alcanzado mérito. Y así como lo estamos viendo en el estudio de Romanos 3. Esto no es algo que es solamente del Nuevo Testamento. Y quiero que vayamos, por favor, a Romanos 4, del 1 al 16, y miremos cómo Pablo nos explica la justificación gratuita, sin mérito, desde el Antiguo Testamento. Romanos 4, del 1 al 16 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Aquí podemos ver la justificación gratuita de Dios a Abraham. ¿Abraham era justo por las obras? No, por supuesto que no. Las Escrituras nos enseñan eso. Abraham no fue justo por las obras, pero porque confió en Dios, le fue contado por justicia. Porque Abraham le creyó a Dios, fue declarado justo. Versículo 4. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Si nosotros decimos, es que yo me porto bien para ser salvo, o yo me voy a portar bien para mantener la salvación, y por esos méritos es que yo mantengo mi salvación, y por esos méritos es que yo me estoy salvando, no estaríamos hablando de un regalo como nos lo muestra claramente la Escritura. Estaríamos hablando de una deuda. Es como si dijéramos que Dios nos debe la salvación. Y eso es algo que no es bíblico. Y por eso Pablo lo explica con tanto detenimiento. Justificados gratuitamente. Y la palabra gracia. ¿Sí nos podemos dar cuenta? Allí hay un énfasis de que la justificación, de que la salvación no es por mérito humano. Si decimos que por mis obras, que por tus obras vas a mantener la salvación, al final Dios no te va a contar eso como un regalo, sino como un salario. Y Dios te estaría adeudando la salvación. Y eso no es bíblico. Por eso las religiones no están siendo bíblicas, sobre todo las que proclaman a Cristo, porque proclaman que por obras somos salvos, que por obras mantenemos la salvación, y peor aún, los evangélicos que hablan de que la salvación se pierde por no conocer las Escrituras, por no conocer el orden de la salvación, por no conocer la doctrina de nuestro Dios, los atributos de Dios, y por no conocer la doctrina del hombre. Versículo 6. Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia, aparte
de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Aquí hay algo muy importante. El pecado no será tomado en cuenta a aquel que ha sido justificado por parte de Dios. Dios habla, David aquí nos habla de aquel hombre al cual le han sido cubiertos sus pecados. Un cristiano tristemente va a caer en pecado y el Señor no se lo va a tomar en cuenta. Y aquí quiero aclarar algo muy importante, porque muchas personas, teniendo como excusa el que el pecado no se toma en cuenta, viven en pecado, y eso no es de un cristiano. Un cristiano no vive en el pecado, cae ocasionalmente en el pecado. Pero tenemos la obra de nuestro Señor para levantarnos. ¿Por qué el pecado no le es tomado en cuenta al convertido? Porque ha sido declarado justo delante de Dios por medio de la obra de Cristo. Versículo 9. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Y esto tiene implicaciones muy profundas en el cristianismo. Y surge una pregunta muy importante, porque aquí más que claro nos habla Pablo acerca de Abraham, de su condición. Abraham era incircunciso, todavía no había habido el pacto cuando Dios le declara como justo. Dice, a fin de que la justicia a ellos, o sea, a los incircuncisos, a los gentiles, les fuera también imputada. Nosotros somos justificados. La justicia nos es imputada a nosotros por la fe. ¿Y quién fue ese primer representante, llamémoslo así, de la fe? De una fe salvífica, sin obras. Abraham. Porque antes de ser circuncidado, dice, no era circunciso, era incircunciso cuando el Señor lo justifica. Y esto es muy importante y surge una gran pregunta, y es una pregunta muy interesante, y sobre todo en la actualidad, que se han levantado muchas sectas judaizantes. Y aquí quiero aclarar algo. Hay hermanos judíos que creen en Cristo, que realmente han confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, y bienaventurados porque creen en el Señor. Pero hay otras sectas que no son judíos mesiánicos realmente, sino que son sectas judaizantes que proclaman el judaísmo, pero al mismo tiempo la redención de Cristo, pero enseñan y obligan a las personas a que tienen que cumplir toda la tradición judía para que encuentren salvación, para que encuentren redención. Y les pregunto, ¿se requiere ser judío para ser salvo? ¿Se requiere volver a la tradición judía para alcanzar la salvación? ¿Es un invento de los cristianos la salvación por gracia? No, la salvación gratuita y sin alcanzar mérito
está claramente estipulada desde el Génesis. Abraham aún no había sido circuncidado, aún no había sido dada la ley de Moisés, y Dios ya había hecho un juramento, y Dios ya le había contado ya lo había contado como justo por la fe, y dijo que Abraham tendría una gran descendencia, como las estrellas del cielo. Y Dios le da una promesa, y la palabra es clara cuando dice que la ley lo que hace es juzgar al pecador. Lo que hace la ley es mostrar el pecado. Pero la ley en sí misma no salva. La salvación viene a través de la fe. Ahora, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para que Abraham sea justificado por medio de la fe? La regeneración. Dios le da el regalo de la regeneración a Abraham. Y si Abraham iba a ser padre de multitudes, no se puede decir que solamente sus descendientes en la carne, sino todos aquellos que tienen fe como la de Abraham. ¿Y quiénes son los que tienen fe como la de Abraham? Pues todos los que son regenerados, los elegidos. Estos son los que recibirán la justificación, y esto está desde la historia de Abraham. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso, la promesa cumplida por la fe. Porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. No solamente para los judíos de sangre, sino para los gentiles. Abarca absolutamente a todo el pueblo de Dios, porque ya no hay distinción, ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer para la salvación. Todos somos un pueblo, el pueblo de Dios. Unos bajo la ley, otros bajo la fe de Abraham. Pero al final somos elegidos desde antes de la fundación del mundo y por lo tanto predestinados. Se nos da la fe. Se nos entrega la fe, la cual como consecuencia produce la justificación. Dice, a fin de que la promesa sea firme por toda posteridad. Y esto es algo que es inquebrantable, es algo que va a ser firme para siempre. Dios así lo ha estipulado y ha declarado. Y si Dios ha declarado a alguien para salvación, nada puede quitar ese estado de la persona. La salvación está garantizada. ¿Y para quiénes está garantizada la salvación? Para los que tienen fe. ¿Y quiénes son los que tienen fe? Los que fueron elegidos y predestinados desde antes de la creación. ¿Se puede perder la salvación? Les pregunto yo. ¿Se podrá perder la salvación? No, para nada. Está más que claro que no se puede perder, pues es algo que es inquebrantable. Dios decretó la salvación para aquellas personas elegidas y no va a haber nada. Dice la palabra que no puede haber ni lo alto, ni lo bajo, ni potestades, ni principados, ni nada que nos aparte del amor
de Dios, porque así se le ha placido dárnoslo gratuitamente, sin mérito alguno. Les pregunto, ¿podemos sostener la salvación por las obras? Tampoco, porque si no sería una deuda, como Pablo nos lo explica anteriormente. Y Dios nos debería la salvación. La Biblia enseña claramente que es un regalo sin méritos. Entonces nadie puede decir que portándose bien se va a salvar. Y aquí es donde muchos dirán. Entonces las personas pueden decidir que no se portan bien y esto hace débil la doctrina de la salvación por gracia. Y aquí hay algo muy importante, porque la gente que piensa de esa manera, incluso evangélicos que piensan de esta manera, definitivamente no han estudiado las Escrituras, definitivamente no conocen los atributos de Dios, definitivamente no conocen la condición del hombre. Cuando nosotros veíamos la conversión, entendíamos que una persona regenerada va a practicar buenas obras, porque ahora tiene una naturaleza nueva. Es una nueva creación hecha por Dios, y las buenas obras producidas por ese convertido son la consecuencia directa de haber sido regenerado por Dios. Estas buenas obras no causan la salvación, son consecuencia de haber nacido de nuevo. Por lo tanto, en la conversión, el creyente comienza a practicar toda buena obra que estaba estipulada desde antes de la creación del mundo. Si una persona creyente, entre comillas, ve la doctrina de salvación por gracia y su conclusión es que se va a portar mal porque no importa lo que haga, igual Dios lo va a perdonar, está en un grave error y en un peligro gigante. Pues no ha nacido de nuevo, no ha sido una persona regenerada, no ha sido una persona salva y por lo tanto no es hijo de Dios y su destino final es la condenación. Todo creyente genuino, todo verdadero cristiano se va a portar bien, pero no para sostener la salvación, no para ganar la salvación, sino que se porta bien, primero, como consecuencia de ser una nueva criatura. Segundo, por agradecimiento a Dios, pues el entender verdaderamente la doctrina de la salvación produce en el verdadero cristiano una actitud de humillación y de arrepentimiento constante delante del Señor, porque desde antes de la creación del mundo Dios lo eligió y no lo merecía. Eso es lo que produce realmente en un verdadero convertido, el entender la salvación gratuita que nos da el Señor, el entender que somos justificados aun cuando no somos justos, el entender que Dios nos ve como justos aun cuando pecamos y somos infieles. Eso lo que produce es arrepentimiento, lo que produce es humillación delante de nuestro Señor. ¿Quién podrá pagarle al Señor? Estaremos eternamente agradecidos por la obra tan grande que hizo por nosotros. Esa es la verdadera condición que debemos tener nosotros ante nuestro Señor. Esta es la confianza de un verdadero creyente. Miren, a pesar de que tenemos múltiples errores, Dios es fiel. La fe en Jesucristo radica en que su muerte y resurrección es suficiente para salvarnos. No es la lógica de muchos que piensan que Dios hizo lo que pudo y que ahora me compete todo a mí y que Dios no puede hacer nada. Al fin de cuentas Dios nos dejó acá y pues depende de mí. Y comienzo a jactarme que yo soy más ungido, comienzo a jactarme que yo soy mejor que fulanito, que mejor que sutanito, es que yo sí oro más, es que yo sí tal cosa. Y comenzamos a tener una actitud totalmente antibíblica. Todo eso no se encuentra en las Escrituras y no lo vas a encontrar en las Escrituras de ninguna manera. Dios hace absolutamente todo, todo. Hasta este momento que hemos visto todos estos pasos de la salvación, el ser humano no ha intervenido en nada. Todo hasta el momento ha sido monergismo. El creyente
debe tener la certeza de que la promesa está garantizada. Y por eso es que se esfuerza en seguir adelante, porque sabemos que no es por las buenas obras, ni por el mérito que podamos llegar a tener, sino porque Él nos llamó, aún cuando lo que realmente merecíamos era la condenación eterna. Entonces, confiamos en el que nos llamó y confiamos en que Él nos sostendrá hasta ese momento de la salvación que conocemos como glorificación. Tenemos la confianza puesta en que Él nos sostendrá. Continuamos desarrollando nuestro estudio y ya que tenemos mucho más claro lo que implica la justificación, ya que tenemos mucho más claro lo que es la justificación, yo había empezado planteando un dilema, y es que si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar al pecador? Ya vimos que lo hace, ya vimos que nos justifica, y maravilloso entender la justificación, y ya la entendemos y sabemos lo que implica y lo que significa la justificación, pero aún no hemos dado respuesta a este dilema. ¿Cómo Dios, siendo santo, siendo justo, puede perdonar al pecador? Si continuamos desarrollando nuestro texto principal, en Romanos 3:26 Pablo dice: para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Aquí Pablo nos está mostrando ese dilema. Y por supuesto que la respuesta está en la persona de Jesucristo. Esta doctrina que nosotros estamos estudiando no es una doctrina nueva, una doctrina que surgió en tierra deseable o a que a Víctor se le ocurrió. No. O no es una doctrina que se manifiesta solamente en el Nuevo Testamento. Esto está desde siempre. Este dilema desde la caída de Adán se ha presentado como un Dios justo y perfecto. Puede justificarnos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Y la respuesta efectivamente está en Jesucristo, pero quiero que vayamos al Antiguo Testamento y veamos este dilema y podamos entenderlo a través de Jesucristo, cómo es que el Señor opera justificando al pecador. Quiero que me acompañes por favor a Éxodo 34:6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Este texto es una de las grandes revelaciones de Dios y la riqueza que contiene es gigantesca. El Señor aquí nos está hablando de sus atributos y está presentando sus atributos divinos. Dice, Él es compasivo, misericordioso, clemente y fiel. Luego, en el versículo 7, por eso que es tan importante que leamos con discernimiento, que leamos con responsabilidad, que nos sentemos a estudiar la Biblia. No solamente esperemos a los domingos a que se nos presente el estudio bíblico. En la semana, durante todos los días, ¿cuántas horas le dedicas a la lectura y al estudio de la palabra? Y sería triste escuchar que solamente algunos minutos, o sería triste que en ningún momento. Tenemos que ser diligentes. Observemos en el versículo 7. En el versículo 7 nos está mostrando las obras que son propias de sus atributos. Dice, guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, perdona la transgresión, perdona el pecado. Y aquí quiero resaltar algo antes de continuar.
Porque cuando leemos este texto, no hacemos la exégesis correcta de este texto, no lo estudiamos correctamente, no lo vemos a profundidad. Cuando un hebreo quería enfatizar una verdad central, lo que hacía era amontonar un término tras otro término tras otro término, de manera que logra resaltar la verdad central que quiere mostrar en el texto, o en este caso en el versículo. Y en este caso, al decir, Dios perdona la iniquidad, Dios perdona la transgresión y el pecado, podemos ver que está enfatizando en que Dios perdona todo tipo de pecado. Dios perdona todo género de pecado. Él es un Dios abundante en gracia, en su misericordia y en amor. Y está dispuesto a perdonar todo tipo de pecado. Eso es lo que hace Dios. Es un Dios que perdona. Pero si vemos la última parte del versículo 7, nos dice lo siguiente: y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si realmente estamos leyendo con discernimiento, si tú lees con discernimiento este texto, vamos a notar que aquí hay una aparente contradicción. Porque por un lado tenemos a un Dios que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero por otro lado tenemos a un Dios que no tiene como justo o como inocente al culpable y que castiga todo tipo de pecado sin excepción. Dios perdona todos los pecados, pero dice que Dios castiga todos los pecados. ¿Cómo es esto posible? Parece imposible. Y es imposible hasta que entra Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios va a castigar todo pecado que ha sido cometido desde la caída de Adán y todo pecado que se cometerá hasta el día que venga el juicio. No podemos pensar que Dios no va a castigar nuestro pecado. Dios va a castigar todo pecado desde Adán. Los que creen en la obra redentora de Cristo, los que creen en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, Dios ha castigado sus pecados en el Calvario, cuando derramó la ira sobre su Hijo. Los que rechazan al Hijo, Dios castigará su pecado por la eternidad en el infierno. Y es que nosotros necesitamos entender algo. Dios va a castigar nuestro pecado. Y ya lo ha hecho en el Calvario, por la redención de Cristo. Y otra verdad que muchas veces pasamos por alto es que la salvación es por las obras que Cristo llevó a cabo a favor de nosotros. Alguien tenía que cumplir las demandas, había muchas demandas y alguien las tenía que cumplir. Él cumplió las demandas a favor de nosotros. Él, con su vida perfecta, cumplió las demandas que yo no podía cumplir por mi naturaleza. Él tomó nuestro lugar y murió como sustituto nuestro. Cristo hizo todo lo hizo Cristo. Por eso en ese momento, en la cruz, el Señor Jesucristo declara: consumado es, pues ya toda obra la había hecho Él. Vamos por favor a Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. La palabra abominación aquí también se puede traducir como asqueroso, repugnante, ofensivo. Y aquí el dilema es evidente: ¿cómo puede Dios perdonar, justificar al impío sin llegar a ser abominación? ¿Cómo puede Dios justificar al impío y mantener su justicia? Y para ello, quiero ilustrarlos con un ejemplo. Supongamos que un hombre de familia llega una noche del trabajo a su casa
y encuentra allí a un asesino. Este asesino torturó y masacró a toda su familia. Torturó y masacró a su esposa e hijos pequeños. El hombre de familia acude a la policía y llevan al asesino preso. Días después se llevará a cabo el juicio. Llegado el día, está el juez, el hombre de familia, el asesino y el pueblo esperando el veredicto. Y el juez, viendo toda la evidencia, se levanta y dice: soy un juez compasivo y misericordioso, lleno de amor, abundante en gracia, y mira al criminal y dice: yo te perdono. Y luego el juez y el asesino salen y se van como amigos a cenar. Les pregunto yo, ¿cuál sería la reacción de las personas allí presentes? ¿Estarían gozosos y aclamando: ¡ay, cuánta misericordia fue derramada, gloria a Dios? No, por supuesto que no. Las personas arderían en furia, exigiendo justicia y culpando al juez incluso de ser peor que el asesino por la determinación que ha tomado. Porque un juez debe hacer justicia. El asesino es una abominación. Entonces, ¿cómo puede Dios justificar al pecador sin caer bajo las mismas acusaciones? Nuevamente, la respuesta se encuentra en el Calvario y lo que Cristo hizo en nuestro lugar. El juez del universo, en su justicia, nos mira y nos condena, pero en su amor y misericordia se hace hombre, camina entre nosotros como el hombre perfecto, y en la cruz del Calvario toma nuestro lugar y muere bajo la ira de Dios a favor de nosotros. Solamente en la cruz vemos que Dios es compasivo, misericordioso y a la vez justo. ¿Cómo puede cubrir Dios nuestro pecado y ser justo por ello? Nuevamente, en Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Dios puede cubrir nuestro pecado porque le imputó nuestro pecado a su Hijo y lo exhibió públicamente en el centro religioso del universo, y en la cruz derramó su justicia sobre él. Los que creen en él se regocijan porque sus pecados han sido cubiertos para siempre, pues justificados son por el Señor. Pero los que no creen en él se avergonzarán el día del juicio, porque sus pecados serán expuestos ante todos y para siempre. Lo que necesitamos ver es que nuestros pecados fueron expuestos y toda la vergüenza con ellos. ¿Y quién lo soportó? El que soportó todo eso, toda esa vergüenza, toda esa humillación, todo ese peso por el pecado, fue Cristo en el Calvario, sufriendo en nuestro lugar. Y esa es la obra maravillosa y magnífica de nuestro Señor. Quiero que me acompañes a Miqueas 7, versículo 18 al 19. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Cuando leemos este texto, muchos pensarán: ¡ay, qué bonito! Dios pisotea nuestros pecados y nuestras iniquidades. Dirán: qué bonito, Dios agarró el pecado y lo ha lanzado al mar. Si lo vemos de manera superficial, si lo vemos de esta manera, si entendemos este texto de esta manera,
lo estamos viendo de una manera superficial porque no hemos entendido el texto. ¿Qué ha pasado con el pueblo cristiano que se perdió toda solemnidad y reverencia? Es cierto que estas palabras nos deben dar alegría y gozo, pero se ha perdido la solemnidad. Nuestras bocas deberían estar temblando ante la proclamación de estas palabras, en respeto y humillación ante nuestro Dios. Y no entendemos las implicaciones de estas palabras en este pasaje de Miqueas. Quiero que las entendamos realmente, porque Dios agarró nuestro pecado y lo imputó en su Hijo, agarró a su Hijo y lo pisoteó bajo su ira. El Dios Todopoderoso agarra el pecado, lo coloca en el Hijo y luego lanza a su Hijo al mar de su ira. Si no temblamos cada vez que cantamos acerca de la redención de Cristo, acerca de su obra salvífica, es porque no hemos comprendido lo que realmente hizo Cristo por nosotros. Volvamos por un momento a Romanos 3:24. Justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cuando estamos en alabanza y cantamos acerca de la redención de Cristo o cantamos acerca del rescate de Cristo, algunos mueven sus manos, saltan y cantan de alegría y no está mal. No está mal, hay gozo, hay alegría por la obra redentora de Cristo. Pero fijémonos bien en lo que nosotros estamos diciendo, por favor, no solamente es decir por decir, cantar por cantar. Es entender el precio que Cristo pagó por nosotros. Él compró nuestra libertad con su sangre. Qué tristeza e hipocresía. Muchas veces los que más cantan, los que más mueven las manos, son los que viven como el mundo. Viven rodeados en comunión con los del mundo y son los que jamás ni siquiera presentan el mensaje del Evangelio por miedo a que el mundo los rechace. Porque quieren estar en el mundo y quieren estar en el cristianismo, pero no se puede. O estás en el mundo o estás en Cristo, pero no seamos hipócritas. De verdad, no seamos hipócritas frente a la obra redentora de Cristo. Si habremos de jactarnos por la obra de Cristo, vivamos conforme Cristo nos demanda en su palabra. ¿O no saben acaso que al tibio Dios lo vomita de su boca? Dejemos la hipocresía a un lado y humillémonos realmente ante nuestro Señor y ante la obra redentora de Él. No podemos simplemente preferir las obras de este mundo en vez de la obra redentora de Cristo. Que Dios nos perdone realmente por lo negligentes e hipócritas que somos tantas veces. El precio que Cristo pagó por todas nuestras iniquidades, transgresiones y pecados fue su preciosa sangre. Ese fue el precio que pagó. Pero no solamente es suficiente decir su preciosa sangre. No solamente es ver el sufrimiento físico de Cristo y ya. No solamente podemos hablar de eso. El sufrimiento físico de Cristo era parte de la maldición y del precio que debía pagar. Quiero que para ir terminando, veamos por un momento a Jesús en el huerto de Getsemaní. Cuando el Señor dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Y muchas veces vemos este pasaje como algo sin emoción o como si no hubiera agonía. El Salvador agonizaba en Getsemaní. Y les pregunto, ¿qué creen ustedes entonces que fue lo que marcó de manera tan especial a Getsemaní y a las angustias que tuvieron lugar allí? El Padre
lo puso a sufrir allí por nosotros. Era en ese momento que nuestro Señor tenía que tomar la copa de la mano del Padre. La prueba no venía de los judíos, no venía de los romanos y del sufrimiento que le iban a infringir. La prueba no venía del traidor de Judas o de los apóstoles que dormitaban allí en el huerto, ni siquiera del diablo, sino que era una copa que había sido llenada por uno, el cual era su Padre, pero que sin embargo le había asignado allí una poción muy amarga. Una copa que no era para que el cuerpo bebiera, sino una copa que aturdía de manera especial su alma y afligía su corazón a lo más profundo. Él retrocedía frente a esa copa. Y no podemos decir que era por el dolor, pues ante el dolor él no se atemorizaba. No podemos decir que él retrocedía frente al vituperio porque él le hacía frente siempre al vituperio. Más horrible aún que la tentación satánica que tuvo en el desierto era esta copa. Era algo terrible, inconcebiblemente terrible. Era algo lleno de horror, que venía directamente de la mano del Padre. Esto elimina toda duda en cuanto a lo que era esa copa. Pues leemos, pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces, esto fue lo que ocasionó que el Salvador experimentara tan extraordinaria agonía. Algunos predicadores dicen que la agonía de Cristo fue de pensar en los clavos, en los azotes, en todo el dolor que los romanos le iban a propiciar, pero no. ¿Cómo puede ser que cuando nosotros leemos la historia de los mártires de la iglesia, muchos fueron crucificados al revés, fueron quemados vivos, otros fueron desmembrados, pero iban a la muerte cantando con alegría, cantando con gozo, iban a la muerte con carácter? Y el capitán de la salvación estaba allí en Getsemaní, afligido por el dolor físico. Y definitivamente vemos que no es así. Es cierto que los sufrimientos físicos de Cristo son indecibles. Y yo no creo realmente que ningún hombre haya sufrido los sufrimientos y padecimientos que Cristo sufrió físicamente. Además, la vergüenza es más de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero la clave está en la cruz. Y todo el odio divino, toda la ira, todo el aborrecimiento de un Dios santo contra la maldad cayó sobre él. Todo el aborrecimiento de Dios, toda su santa ira, todo el castigo cayó sobre el Hijo. Dice Pablo en nuestro texto, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entendiendo la obra maravillosa de Cristo, su padecimiento, la imputación que nosotros merecíamos por el pecado, entendiendo lo magnífico de la justificación, de qué podemos jactarnos nosotros. Nuestras obras no son nada delante de Él. La ley a lo sumo nos muestra y destapa nuestra maldad para juzgarnos, pero la obra redentora de Cristo es algo que aún en la eternidad, viviendo las eras de las eras, no llegaremos a entender por completo. Esto es algo tan grande y tan maravilloso que está solamente entre el Hijo y el Padre. No podemos jactarnos de nada, hermanos, pues la obra
de la salvación solamente es de Dios, quien es poderoso para salvar. Oremos. Oh amado Señor, amado Padre, cuán grande es la obra de tu salvación. Cuán grande eres tú, mi Señor Jesucristo, que has sido ese sustituto perfecto por los pecados de la humanidad. Oh Señor Dios, que esto nos lleve a humillarnos y a arrepentirnos constantemente por la maldad que habita entre nosotros, porque aún cuando no somos justos, cuando no merecemos nada, tú nos has declarado como justos. Oh Señor Dios, cuán imperfectos somos nosotros como seres humanos. Cuán ignorantes somos de las Escrituras, amado Señor, que pasamos por alto el entendimiento de nuestro Señor Jesucristo y llegamos a jactarnos por nuestras obras o llegamos a jactarnos por la salvación que tú nos has dado, cuando ¿de qué tenemos que jactarnos? De nada, si todo lo hizo Cristo. Consumado es, toda obra fue ya hecha, todo precio fue ya pagado. La única posición en la que nos deja esto es en una posición de admiración ante el Hijo, ante el Padre, pero también una posición de humillación y de arrepentimiento. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos por toda la maldad que hay en nosotros. Perdónanos, Señor, por la hipocresía, por la ignorancia en la que andamos, Señor. Perdónanos, amado Dios. Tú lo has hecho todo, mi Señor Jesucristo. No hay nada de qué jactarnos. Bendito y alabado eres tú, mi Señor. Toda la gloria y toda la honra son para ti. Amén.